Acá lo tenemos. Bien, trabajemos un segundo ejemplo. Vamos a extraer la información nuevamente. Vamos a copiar el formato. El formato que tenemos acá para no dilatarnos. Para trabajar el segundo ejemplo. Acá lo tenemos. Vamos a reemplazar la información. Dice que Amelia ahorra al final de cada mes la cantidad de 150. Dice que va a ahorrar de forma constante 150, pero lo va a hacer de forma anticipada. Así que tenemos que la anualidad equivale a 150 y ya sabemos que va a ser de forma anticipada. El periodo de pago dice que va a ser al final de cada mes. Dice que cada mes va a ahorrar 150 de forma anticipada. Así que el periodo de pago dice que va a ser mensual. Amelia ahorra al final de cada mes. La forma de la anualidad dice que va a ser mensual. Ahora nos vamos al periodo de conversión que se refiere a la tasa. Dice que la institución bancaria ofrece interés del 3% efectivo anual. Acá tenemos la tasa de interés. El periodo de conversión se refiere a la tasa de interés. En este caso, la tasa es anual. Dice que Amelia ahorra al final de cada mes. Dice que el periodo de pago va a ser mensual. Dice que cada mes de forma mensual va a ahorrar 150 y lo va a hacer de forma anticipada. La tasa que está dando el banco por el ahorro dice que es del 3% efectivo anual. En este caso, el periodo de conversión dice que es anual. El tiempo dice que va a ser de 4 años. Ya lo tenemos. Un tiempo de 4 años. La tasa de interés ya estamos diciendo que es una tasa del 3% efectivo anual. En este caso se observa en la tasa no dice capitalizable, no dice convertible. En este caso ya me está dando la tasa I. La tasa I por periodo. Dice que es del 3% efectivo anual. Nos vamos al ejemplo anterior que acabamos de hacer. La tasa dice que el primer ejemplo era una tasa capitalizable trimestralmente. Cuando la tasa dice convertible, capitalizable, compuesto, la tasa es nominal. Cuando yo efectúo la división J entre M, me da la tasa I por periodo. En este caso, cuando yo divido, por ejemplo, 0.07 entre 4, me daba 0.0175. Esta es una tasa trimestral. Si el ejercicio me daba la tasa trimestral, entonces me da la tasa I. Pero cuando dicen capitalizable, es la tasa nominal. En el segundo ejemplo, la tasa no es capitalizable, sino que me está dando la tasa del 3%, una tasa efectivo anual. La tasa I por periodo es una tasa anual. Acá lo tenemos. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que si observamos en este caso el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, es decir, no se ajustan. El periodo de pago en este caso es diferente. En la clase anterior se observan tanto el periodo de pago coincidían con el periodo de conversión. Ahora acá no. El periodo de pago dice que es mensual y el periodo de conversión es anual. La tasa es anual y los depósitos que se van a ahorrar va a ser de forma mensual. Como esto no coincide, tenemos que hacer un ajuste. Tenemos que hacer un ajuste al periodo de pago. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste primeramente a la tasa de interés. Porque el periodo de pago dice que no coincide con el periodo de conversión.
Por lo tanto, tenemos que hacer un ajuste, porque el periodo de pago es diferente al periodo de conversión. Lo que tenemos que hacer es un ajuste a la tasa de interés. Hay tres formas de ajustarlo. Tenemos una tasa nominal, tenemos una tasa efectiva y tenemos una tasa equivalente. Estas son las tres formas de ajustar una tasa. En este caso, el periodo de pago es mensual. El periodo de pago es mensual, por lo tanto, la frecuencia de conversión, ¿cuánto es? Dice que es 12. La frecuencia de conversión es 12. Y el periodo de conversión es anual. Por lo tanto, la frecuencia equivale a 1. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Si el periodo de pago es mensual, en el año, ¿cuánto hay? ¿Cuántos meses? Tenemos 12. Y si el periodo de conversión es anual, pues lógicamente, ¿cuántos años habría un año? Pues lógicamente tenemos 1. Acá lo tenemos. Dice una definición que si la frecuencia del periodo de pago, que lo vamos a poner, si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1, y si la frecuencia del periodo de conversión es igual a 1, dice que por lo tanto vamos a utilizar tasa nominal. Acá lo tenemos. Hay que usar unos teoremas que dice que si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1, el periodo de pago dice cuánto vale, es 12, por lo tanto es mayor a 1. Y si la frecuencia del periodo de conversión, como es el periodo de conversión, dice que es anual, es igual a 1, vamos a utilizar por lo tanto tasa nominal. Así que vamos a utilizar tasa nominal. Vamos a borrar acá el diagrama que se descompuso. Así que lo primero que tenemos que hacer es ajustar el periodo de pago al periodo de conversión, porque estamos diciendo que no coinciden. Porque el periodo de pago es diferente al periodo de conversión. El periodo de pago es mensual y el periodo de conversión es anual. Para hacer esto tenemos que hacer un ajuste. Tenemos tasa nominal, tenemos tasa efectiva y tenemos tasa equivalente. Dice que si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1 y si la frecuencia del periodo de conversión es igual a 1, vamos a utilizar tasa nominal. Así que acá vamos a utilizar el primer caso, sería tasa nominal. ¿Cuándo vamos a saber cuándo vamos a usar tasa efectiva, tasa equivalente? No se preocupen que lo vamos a ver en los siguientes ejemplos también, las vamos a utilizar todas. Por lo tanto, vamos a utilizar tasa nominal y la fórmula de una tasa nominal es la siguiente. Acá lo tenemos. Solamente vamos a sustituir la fórmula. Dice que J es igual a M. ¿Cuánto vale M? Se refiere a la frecuencia del periodo de pago. Dice que la frecuencia equivale a 12. Por lo tanto, tenemos 12 raíz de M, que equivale a 12. 1 más IE. IE es una tasa anual, una tasa efectiva anual. Así que tiene que coincidir con la información del ejercicio. La tasa dice que es una tasa del 3% efectivo anual. Para hacer una tasa nominal tenemos que tener una tasa anual. Tenemos 3%, tenemos entre 100 tenemos 0.03 y afuera de la raíz dice que tenemos un menos 1. Acá lo tenemos. Solamente nos queda resolver esto recordando que tienen que usar cambio de raíz, que esto lo miramos en las tasas de interés. Utilizamos cambio de raíz y por lo tanto dice que la tasa nominal nos da
0.029 y tenemos que escribir todo el factor que nos den. Acá lo tenemos. Escribimos todo el factor que nos den. Hacemos esto en la calculadora aplicando cambio de raíz y dice que nos da 0.02, todo el factor. Esta es una tasa ahora convertible mensual. Ya hicimos el ajuste a la tasa, es decir, la tasa del 3%, que es una tasa anual, ahora la convertí a una tasa nominal. Ahora la tasa vale 0.02, una tasa convertible o capitalizable mensual. Es decir, como es el periodo de pago ahora es mensual y el periodo de conversión era anual, pero ahora ya lo ajusté a una tasa mensual. Acá lo tenemos. Ahora sí, ya resolvimos esta duda cuando el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión. Vamos a copiar nuevamente el formato del diagrama de flujo. Vamos a elaborar el diagrama de flujo. Vamos trasladando esto que no se pudo vincular. En este caso dice que cuánto vamos a depositar, dice que vamos a depositar, dice que va a ser 150, ya lo tenemos. Esto se va a hacer de forma mensual. Así que acá tenemos 150, va a ser los depósitos que va a realizar Amelio y lo va a hacer de forma anticipada hasta el tiempo total. Habíamos dicho que como son anualidades anticipadas, iniciamos en el primer periodo, en el periodo 0, por ser anticipado o adelantado, y terminamos un periodo antes del tiempo total. Así que para encontrar el tiempo total habíamos dicho que n es igual a t por m. Así que multiplicamos t. ¿Cuánto vale t? Dice que son 4 años. Acá lo tenemos y lo multiplicamos por el periodo de pago. El periodo de pago es 12. Así que tenemos 4 por 12. Efectuamos esta multiplicación y tenemos 48. En este caso estamos hablando de meses, de acuerdo al periodo de pago. Los ahorros van a ser mensuales. Así que va a terminar un periodo antes del tiempo total. En este caso estamos hablando de 48 meses. Dice que Amelia va a ahorrar de forma anticipada en el periodo 0 y va a terminar un periodo antes del tiempo total en 47 meses. Pero al final se entrega en 48 meses. Apliquemos nuevamente el valor futuro de una anualidad anticipada. ¿Por qué? Porque recuerde que analizamos la información de acuerdo a la pregunta. La pregunta dice, determine el valor acumulado de la cuenta de ahorro al final de 4 años. Así que estamos hablando de un futuro. Apliquemos nuevamente la fórmula de valor futuro. Dice que R, la anualidad, equivale a 150 por el factor de 1 más I. ¿Cuánto vale la tasa I? El ejercicio nos daba el 3%, pero esta era una tasa anual que no coincidía con el periodo de pago, así que ya no es 3%, sino que equivale a este factor,
0.029, pero como es convertible mensualmente hay que dividirlo entre 12. Elevado a la n más 1, n dice que vale 48 más 1, le restamos menos 1, entre la tasa y. La tasa ya no es 3%, sino que equivale a 0.029, pero una tasa capitalizable mensual. Así que tenemos J, la tasa nominal, ya está dividida entre 100, entre la frecuencia de conversión que vale 12, elevado a la n que vale 48 más 1, menos 1, y al final le restamos menos 1. Acá lo tenemos. Acá depende de la calculadora, así que es vital que revisen muy bien los cálculos, porque a veces si escriben mal un valor, entonces pues ya van a tener un resultado incorrecto. Así que nuevamente vamos a hacer primeramente el numerador, habíamos dicho paréntesis, así como está. Ponemos la tasa, 1 más 0.29, tienen que escribirlo todo. Elevado a la 49 y le restamos menos 1. Acá tenemos 0.12. Escribiendo todo el factor que les den en su calculadora. Hacemos el numerador, después el denominador, acá lo tenemos. Escribimos todo el factor. Y acá lo tenemos. Una vez efectuamos la división del numerador y el denominador y después le restan menos 1. Y después multiplican por 150. Así que vamos a trabajar. ¿Cuánto nos da? Y aquí tenemos 7652.35. Acá tenemos la segunda solución, aplicando el valor futuro. Por lo tanto, tiene que coincidir con la respuesta. Tenemos acá 7652.35. Por lo tanto, Amelia tendrá que ahorrar 150 de forma anticipada durante 4 años. Y al final de 4 años dice que va a obtener en su cuenta de ahorro 7652.35. Aquí terminamos el segundo ejemplo de anualidades anticipadas al valor futuro. Si observan, era casi lo mismo, pero en este caso teníamos una pequeña dificultad que era el periodo de pago. Como el periodo de pago no coincide con el periodo de conversión, dice que es diferente, esto se le conoce como una anualidad general. Una anualidad general porque el periodo de pago no coincidía con el periodo de conversión. Teníamos que ajustarlo, habían 3 formas: tasa nominal, tasa efectiva y tasa equivalente. Habíamos dicho que si la frecuencia del periodo de pago es mayor a 1, en este caso 12 es mayor a 1, y si la frecuencia del periodo de conversión es igual a 1, en este caso acá lo tenemos porque es anual, vamos a utilizar tasa nominal. Aplicamos la fórmula de tasa nominal y ajustamos la tasa. Con este ajuste ya aplicamos nuevamente el valor futuro y encontramos la solución al problema. Vamos a trabajar el siguiente, en este caso vamos a trabajar con valor presente.
de una anualidad siempre cierta a anticipación.